Era una noche oscura y cargada de tensión cuando lo conocí. Era un hombre que irradiaba un magnetismo peligroso. En aquel bar, entre risas y música, me sentí atraída por su carisma, su forma de hablar y la forma en que los demás lo miraban, con cierto respeto y temor. No sabía entonces que su vida estaba llena de secretos oscuros, y que me estaba adentrando en un mundo del que sería difícil escapar. Al principio todo parecía un cuento de hadas: las cenas lujosas, los viajes inesperados y las promesas de una vida llena de emoción. Sin embargo, la realidad se tornó sombría cuando comencé a ver el verdadero rostro de su mundo. Llamadas a altas horas de la noche, los murmullos sobre negocios turbios y la presencia constante de gente peligrosa que lo rodeaba. Todo eso comenzó a perturbar mi paz. Un día, mientras revisaba su teléfono, descubrí mensajes que hablaban de cosas que nunca había imaginado: tratos con otros narcos, amenazas y una mención a un ritual de brujería que me heló la sangre. La idea de que él pudiera estar involucrado en algo tan oscuro me aterraba, pero no lo voy a negar, hasta cierto punto me intrigaba. Cuando le pregunté al respecto, su respuesta fue un grito que resonó en mis oídos. «No te metas en mis asuntos», dijo, y su mirada era una mezcla de furia y desdén. Pronto, las cosas escalaron. Una discusión sobre un simple malentendido se convirtió en un episodio de terror, pues esas manos que alguna vez me acariciaron con ternura, ahora estaban haciendo lo contrario. Después de aquel primer golpe, una parte de mí se apagó. Me decía que era por mi bien, que debía aprender a no cuestionarlo. El miedo se apoderó de mí, y con él la manipulación. Con el tiempo las cosas se volvieron aún más extrañas. Empecé a notar símbolos extraños en casa. Y un día, mientras estaba sola, encontré un altar en una habitación oculta. Había velas, imágenes de santos y elementos que hablaban de rituales de brujería. Cuando lo confronté, su mirada se tornó aún más oscura. «Es para protegernos», decía, pero en su tono había una amenaza implícita. Supe que no solo estaba involucrado en el narco, sino que también había un lado de él que jugaba con fuerzas que no comprendía. Cuando finalmente decidí que debía escapar, el miedo se transformó en determinación, pero no fue fácil. Él tenía un control absoluto sobre mí, y fue así que comenzó a amenazar a mis familiares y amigos cercanos. «Si intentas irte, sabes lo que le pasará a tu madre». Lo decía con una calma escalofriante. Sus palabras se convirtieron en cadenas que me mantenían atada, y la culpa me consumía. Cada intento de huir era sofocado por el terror de saber que sus amenazas eran reales. A pesar de las advertencias, la idea de recuperar mi vida y mi libertad se convirtió en una obsesión. Pasaba días planeando mi escape, pero cada vez que me acercaba a la idea, un nuevo miedo me paralizaba. Él estaba siempre cerca, siempre vigilante, como un depredador acechando a su presa. Finalmente, un día, tras una discusión especialmente caótica, llegué a mi límite. Hice las maletas y en medio de la noche decidí que era hora de salir. Pero cuando estaba a punto de cruzar la puerta sonó mi teléfono. Era un mensaje de un amigo cercano advirtiéndome que él había estado preguntando por mí, que había estado haciendo preguntas inquietantes sobre mis planes. En ese momento el pánico se apoderó de mí y supe que no podía arriesgarme a poner a nadie en peligro. Sin embargo, un día las cosas tomaron un giro inesperado. Una mañana, al despertar, noté que él había desaparecido. No había llegado a casa. Busqué por todos lados, con alguno de sus conocidos y familiares, pero no había señales de él. No había mensajes ni llamadas. Si bien la incertidumbre fue aterradora,
pero al mismo tiempo sentía una chispa de esperanza. ¿Era ese el momento que había estado esperando acaso? Mientras los días pasaban, la ausencia de su presencia se sentía como un alivio. Lo buscamos por todos lados, pero no dábamos rastro de él. Y a su vez, también se sentía un peligro latente. Sabía que en cualquier momento podría regresar, y esa idea me mantenía en vilo, pero también me daba la oportunidad de empezar a reconstruir mi vida. Comencé a salir y a reconectar con aquellos amigos que había perdido, así como tomar terapia, aunque siempre con un miedo latente en mi corazón. Hoy en día estoy en proceso de sanar. Cada día es una lucha, pero también un paso hacia la libertad. Las cicatrices del pasado me acompañan, pero he aprendido a encontrar la fuerza en mí misma. Y si se preguntan qué pasó con él, los contras lo desaparecieron. Aún recuerdo aquella noche cuando lo conocí en el barrio de Tepito. La música sonaba en un bar pequeño y oscuro. Las luces de neón apenas iluminaban las caras de aquellos que se atrevían a entrar. Él se sentó a mi lado, con ese aire de confianza que solo los hombres peligrosos poseen. Su risa era contagiosa, pero en sus ojos había un destello de algo inquietante que no podía ignorar. No sabía entonces que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al principio todo era emocionante. Me llevó a lugares que nunca hubiera imaginado. Me presentó a personas influyentes y me hizo sentir como si estuviera en el centro del universo. Pero pronto la emoción dio un paso al terror. Comencé a notar las señales, las llamadas a altas horas de la noche, aquellos murmullos sobre negocios que nunca me explicaba del todo. La vida que llevábamos, llena de lujos y excesos, tenía un precio que no estaba dispuesta a pagar. Una noche, mientras estábamos en un club, vi cómo su rostro se transformaba al recibir un mensaje. Su expresión cambió de alegría a furia en un instante. Se levantó de la mesa y se alejó, dejando un aire de tensión en el ambiente. Cuando regresó, su mirada estaba fría y distante. «No te preocupes, solo son asuntos del trabajo», dijo, pero su tono no me convenció. La sensación de que estaba atrapada en un mundo del que no podía escapar se intensificó. Las semanas pasaron y el miedo se convirtió en una constante en mi vida. Un día, mientras caminábamos por las calles de Tepito, escuchamos unos disparos a lo lejos. El sonido reverberó en mi pecho y, al mirar a su alrededor, vi cómo su rostro se transformaba. «Debemos irnos». Cuando lo dijo, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando lo levantaron. Un grupo armado irrumpió en su casa y yo me encontraba ahí, atrapada en el caos. Recuerdo el sonido de los gritos, las órdenes que se daban en un tono amenazante. Me escondí en un rincón y mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente se llevaron a quien era mi novio, una parte de mí sentía un alivio, pero otra se sumía en el terror. Sabía que aunque él estaba fuera de mi vida, el peligro iba a seguirme acechando. Tras su captura y hoy en día, he estado tratando de vivir sin miedo, encontrando mi voz y tratando de nunca permitir que nadie me controle de nuevo. Esa experiencia me dejó marcas, pero también puedo decirles que una fortaleza que nunca supe que tenía. Y si bien nuestra relación fue caótica, no voy a negar que en ocasiones lo extraño. Esto que les cuento pasó hace unos años en el estado de Veracruz. Cuando yo lo conocí, fue en un mercado local. Estaba buscando ingredientes para la cena, y fue entonces que lo vi por primera vez.
Se movía con una confianza inusual, como si todo el lugar le perteneciera. Su sonrisa era encantadora y me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. No sabía que esa atracción inicial me llevaría a un camino lleno de oscuridad. Al principio todo parecía una aventura. Me llevaba a playas escondidas, a fiestas donde el ritmo de la música era tan intenso como la vida que llevaba. Su manera de vivir era cautivadora, siempre rodeado de amigos, risas y un aire de despreocupación que me hacía sentir viva. Pero pronto las señales de advertencia comenzaron a aparecer. Las reuniones secretas, los susurros entre él y sus amigos, y esas constantes llamadas que recibía en medio de la noche, definitivamente me llenaban de inseguridades. Una noche, mientras estábamos en una reunión, escuché un nombre que resonó en mi mente: el famoso patrón. El ambiente se volvió tenso y su sonrisa se desvaneció. Me dijo: no te preocupes por eso, pero su mirada decía lo contrario. Fue la primera vez que comprendí que su vida no era solo diversión y lujos, era un mundo peligroso, lleno de decisiones que podían costar vidas. Con el tiempo el miedo se convirtió en una parte integral de nuestra relación. Una tarde, mientras paseábamos por el malecón, un grupo de hombres nos abordó. Sus miradas eran intimidantes y el ambiente se volvió hostil. Él se puso enfrente de mí y pude sentir su cuerpo tenso. No es lo que crees, les dijo, pero sus palabras no parecían tranquilizadoras. Logramos zafarnos, pero la sensación de peligro se instaló en mi corazón. Cuando comenzaron las amenazas, la realidad se volvió abrumadora. Un día recibí un mensaje anónimo que decía: si no dejas a tu novio, tú también pagarás las consecuencias. Y fue eso que creó un terror que invadió mi mente. Él intentó calmarme asegurándome que estaba a salvo, pero la sombra de su vida me seguía a todas partes. La paranoia se apoderaba de mí. Miraba a mi alrededor temiendo que cada desconocido pudiera ser un enemigo. La situación se tornó más peligrosa cuando se enteró de que varios de sus hombres habían sido arrestados. La presión aumentaba en él y la tensión entre él y sus rivales crecía. Una noche, mientras estábamos en casa, escuché ruidos afuera. Al asomarme por las ventanas vi luces intermitentes y escuché gritos. En un instante el caos se desató dentro de la misma casa. Él me gritó que debíamos irnos, y así en medio de la confusión nos apresuramos a salir, conscientes de que el peligro estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Después de esa noche la vida como la conocía se desvaneció. Estábamos en constante movimiento, cambiando de direcciones, evitando lugares y familiares. La ansiedad me consumía. No podía dormir nada, siempre escuchando ruidos en la oscuridad, convencida de que alguien nos seguía. Las amenazas no cesaron. Cada día el miedo se intensificaba. Sin embargo, un día, una mañana, mientras él estaba en la ducha, recibí una llamada. Era un número desconocido que decía: si no lo dejas, pronto tú y él se van a ir. Miré hacia la puerta del baño sintiendo que el aire se me escapaba. Sabía que debía actuar, que no podía seguir viviendo en este miedo constante. Así que con el corazón en la garganta, decidí que era el momento de escapar. Empaqué lo poco que pude y antes de que él pudiera salir de la ducha me fui. Salí de la casa con la adrenalina corriendo por mis venas, sintiendo que cada paso me alejaba de la pesadilla que había sido mi vida. Hoy en día ya no sé nada de él. Aún lo recuerdo con cariño, pero sé que mi futuro no era con él.
Mi nombre es Claudia. Lo que solía ser una vida simple y ordinaria se convirtió en un torbellino de dolor y desesperación. Todo comenzó cuando conocí a Martín, un hombre que parecía tenerlo todo: carisma, encanto y una sonrisa que podía iluminar la habitación. Pero lo que no sabía en ese momento era que detrás de esa fachada se ocultaba un mundo de peligro, un mundo del que no se podría escapar tan fácil. Martín era un narco, y al principio no me di cuenta de la magnitud de lo que eso significaba. Al principio me sentía atraída por su vida emocionante. Las fiestas, el dinero y la adrenalina eran intoxicantes. Sin embargo, a medida que me adentraba en su mundo, la realidad comenzó a mostrarse en toda su crudeza. El caos era una sombra constante, y los fallecimientos acechaban en cada esquina. Un día, mientras estábamos en su casa, recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba y su preocupación era palpable. Me dijo que había visto hombres extraños merodeando por el barrio, hombres que no pertenecían a nuestro vecindario. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás bien, mamá?, le pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. Sí, pero tengo miedo, Claudia. No sé quiénes sean. La inquietud me invadió, pero Martín me aseguró que todo estaba bajo control. No te preocupes, no te pasará nada, me dijo mientras me abrazaba. Sin embargo, las palabras no lograron calmar mi ansiedad. Sabía que mi vida había cambiado de manera irreversible. Mis decisiones tenían consecuencias que no podía controlar. Pasaron los días y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía: «Deja a Martín o te arrepentirás». El miedo me paralizó. No solo estaba en peligro yo, sino también mi familia. Hablé con Martín sobre la amenaza, pero él se mostró despectivo. No les hagas caso, son solo palabras vacías de gente que no sabe ni qué onda. Pero yo sabía que no eran palabras vacías. La amenaza era real y la tensión crecía. Una noche, mientras regresaba de la casa de Martín, decidí hacer una parada en casa de mis padres. La risa y la calidez que solía sentir al estar con ellos se convirtieron en un recordatorio de lo que estaba en juego. Hablamos de cosas triviales, pero el miedo me seguía acechando en el fondo de mi mente. Me despedí de ellos prometiendo que volvería pronto. Esa misma noche, mientras dormía, el sonido de disparos me despertó. Mi corazón se detuvo. Me levanté de la cama y salí corriendo hacia la sala. La televisión estaba encendida y las noticias anunciaban un ataque a una familia en un barrio cercano. En ese instante supe que era mi familia. Corrí hacia su casa aterrorizada y con el corazón en la garganta. Al llegar, la escena que encontré era indescriptible. La calle estaba llena de policías y el aire estaba impregnado de un olor a pólvora y líquido vital. Mi madre y mi padre yacían en el suelo y la desesperación me ahogó por completo. Caí de rodillas gritando sus nombres, pero el eco de mi voz se ahogaba en el caos que me rodeaba. La vida que había conocido se desmoronó en un instante. La rabia y el dolor se apoderaron de mí. En medio de la angustia recordé las palabras de la amenaza. Mi familia había sido un objetivo, un daño colateral en esta guerra que lideraban los cárteles. Todo por una relación con Martín. La culpa me consumía en ese momento, y la pregunta que resonaba en mi mente era si yo podría haber hecho algo para evitarlo. Después del funeral, la vida se volvió un tormento. La tristeza me envolvía como una sombra, y la culpa me perseguía a cada paso, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Yo quería venganza. Quería que los responsables del fallecimiento de mis padres pagaran.
En mi mente la única manera de hacer justicia era confrontar a Martín. Lo llamé y su voz, que antes me llenaba de alegría, ahora me parecía fría y distante. Claudia, no es el momento, me dijo cuando le conté lo que había pasado. No puedo involucrarme, es peligroso. La rabia burbujeaba en mi interior. Mis padres han fallecido y todo por tu culpa, grité. La conversación se volvió tensa y su desdén me hizo sentir aún más sola. Finalmente decidí actuar. Comencé a buscar información sobre el cartel rival que había atacado a mi familia. Las noches se convirtieron en un ciclo de investigación, buscando respuestas en las sombras. Descubrí que el grupo rival estaba dirigido por un hombre llamado Ramiro, un tipo que había sido un antiguo amigo de Martín. La traición corría en las venas de este mundo, y yo estaba atrapada en medio de una guerra que nunca pedí. Una noche decidí que era hora de confrontarlo. Me armé de valor y me presenté en uno de sus territorios. Las luces eran tenues y el ambiente pesado. Cuando entré, el silencio se hizo palpable. Todos los ojos se volvieron hacia mí y mi corazón latía con fuerza. Encontré a Ramiro sentado en una mesa, rodeado de hombres que no parecían tener piedad. ¿Qué haces aquí, chica?, preguntó con su tono burlón que me hizo sentir vulnerable. He venido a hacer justicia, respondí, sintiendo que mi voz se temblaba. ¿Justicia? ¿Y qué sabes tú de justicia? Y se rió en ese momento. El eco de su risa resonó en la habitación. Fue entonces cuando supe que estaba jugando con fuego. La conversación se tornó densa y al final no obtuve respuestas. No me hicieron nada. Salí de allí con más preguntas que respuestas, pero una determinación ardía en mi interior. Necesitaba encontrar a Martín. Necesitaba que él me ayudara a enfrentar a Ramiro y a los que habían terminado con la vida de mis padres. Cuando finalmente lo encontré, la tensión era palpable. Claudia, esto no es un juego, no puedes meterte en esto, me dijo, con su mirada dura y fría. No tengo nada que perder, le grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí, pero él se mantuvo firme y la sensación de traición creció en mi pecho. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche mientras estaba en casa recibí una llamada anónima. Si quieres saber la verdad, ven a este lugar, dijo una voz distorsionada. Mi corazón se detuvo. Era mi oportunidad y fui al lugar indicado. Y lo que encontré fue un rastro de dolor y venganza. Habían capturado a Martín. Estaba atado y su rostro mostraba signos de haber sido golpeado. La escena era grotesca y la rabia burbujeaba dentro de mí. Claudia, no hagas nada estúpido, me suplicó cuando entré. Pero en ese momento el odio y el dolor me cegaron. Por tu culpa mis padres están sin vida, grité mientras me acercaba a él. La confrontación se tornó caótica. Los hombres que lo mantenían prisionero comenzaron a reírse, disfrutando del espectáculo que estábamos dando. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva. Con una pistola que había encontrado apreté el gatillo. La balanza de la justicia se había inclinado, pero no sabía quién estaba realmente disparando. Era una mezcla de venganza y desesperación, un acto que cambió mi vida para siempre. El eco del disparo resonó en la habitación y el caos se desató. La luz se volvió borrosa y el tiempo se detuvo. Martín cayó al suelo y mientras sus ojos buscaban los míos, su expresión era de dolor y sorpresa. En ese instante comprendí que la venganza no traería paz. La vida se desmorona en un instante, y mientras el eco del disparo se apagaba, supe que había perdido todo. Ahora aquí estoy, atrapada en un ciclo de caos y dolor. La vida de mis padres se ha apagado, y la relación con Martín ha terminado en tragedia. La oscuridad se apoderó de mí, y el eco de mis decisiones resuena en cada rincón de mi ser.
La lluvia caía como un manto gris sobre la ciudad. El sonido de las gotas golpeando el techo de lámina de mi pequeño departamento resonaba en mi mente. Mi nombre es Sara, y desde que conocí a Marco, mi vida se convirtió en un ciclo de oscuridad y desolación. Él era un narco, un hombre cuya sonrisa me había atrapado en un instante, y cuya vida había estado marcada por el caos y el peligro. Lo amé sin reservas, pero a pesar de eso, nunca pude escapar de la sombra de su mundo que se proyectaba sobre mí. Lo conocí en una fiesta, un lugar donde la música sonaba a todo volumen y el ambiente estaba cargado de risas y excesos. Él se movía entre la multitud como un rey, y yo, una simple mujer, quedé deslumbrada por su magnetismo. Nos acercamos y nuestras miradas se encontraron. La química fue instantánea, y antes de darme cuenta, me encontraba atrapada en su red. Al principio me pareció emocionante. Las noches estaban llenas de fiestas, de risas y de una sensación de invulnerabilidad. Él me mostró un mundo que nunca pensé que existiera. Autos de lujo, dinero fácil y un grupo de amigos que parecían compartir la misma ambición. Pero había un precio que pagar, y pronto me di cuenta de que el peligro era una constante en nuestras vidas. Las balas, los gritos eran ecos lejanos que se volvían cada vez más cercanos. Un año después de conocernos, me di cuenta de que había cruzado una línea de no retorno. Él se había convertido en mi mundo, y su vida era un caos que yo había elegido ignorar. Las noches de insomnio eran comunes. Cada vez que escuchaba un disparo en la distancia, sentía que el terror se apoderaba de mí. Nunca dejaré que nada te pase, me decía. Esas palabras eran un consuelo, pero también una mentira. Todo cambió una noche fatídica. Habíamos estado en una celebración en un bar clandestino. Estábamos riendo y disfrutando de la compañía de amigos. Él me tomó de la mano y me llevó a la azotea del edificio. Mientras mirábamos las luces de la ciudad, él me prometía un futuro juntos lejos de todo esto. Pero esa promesa se desvaneció con un solo teléfono. Su expresión cambió y en un instante, su mundo se volvió caótico. Sabía que debía irse, y aunque le supliqué que no lo hiciera, él solo sonrió, me dio un beso y se marchó. Sin embargo, ya no regresó. Desperté al día siguiente con un grito ahogado en la garganta. Los ecos de sirenas y disparos habían roto el silencio de la noche. Y al salir a la calle, la escena que encontré me heló la sangre. Había cuerpos en el suelo, y entre ellos el de él. Mi mundo se desmoronó en un instante. La vida que había querido construir con él se desvaneció, dejando solo un vacío insoportable. La rabia y el dolor se apoderaron de mí, y en lugar de escapar decidí que debía hacer algo. Me uní a la organización donde Marco había trabajado. El deseo de venganza me consumía, y sabía que el hombre que había ordenado su fallecimiento debía pagar. En ese momento la vida que había deseado con él se convirtió en un oscuro deseo de justicia. Las noches se convirtieron en un ciclo de venganza y caos. Aprendí a manejar un arma, a moverme en la oscuridad y a navegar por un mundo que antes había considerado aterrador. Me rodeé de hombres que, como yo, habían perdido a alguien en esta guerra sin fin. La vida que Marco había querido evitar me había atrapado en sus garras. Yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrar al responsable. Pasaron los meses y el líquido vital se convirtió en parte de mi vida. Cada disparo que escuchaba, cada vida que se apagaba, me acercaba más a mi objetivo. Pero en el fondo sabía que no estaba buscando justicia sino venganza.
La línea entre el amor y el odio se desdibujaba, y mi mente se llenaba de imágenes de Marco sonriendo, prometiendo un futuro que jamás llegaría. Una noche finalmente tuve la oportunidad de enfrentar al hombre que había dado la orden de acabar con Marco. Era un líder de un cartel rival, un hombre temido y respetado. La ira burbujeaba dentro de mí mientras lo miraba, y la voz de la razón se desvanecía. En ese instante tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Debía hacerlo pagar. Las balas volaron, y en medio del caos, la adrenalina me llenó. Cuando todo terminó, el cuerpo del hombre yacía a mis pies, y por un segundo sentí una satisfacción que rápidamente se convirtió en vacío. En ese instante me di cuenta de que no había ganado nada. La venganza no lo traería de vuelta. Solo me había llevado más lejos de la mujer que una vez fui. Con el tiempo todo esto se convirtió en mi vida. El líquido vital manchó mis manos y cada vez que disparaba, el eco de su risa resonaba en mi mente. Sabía que había cruzado una línea y en ese momento comprendí que la vida que había querido con él se había desvanecido. Fue reemplazado por un interminable ciclo de fallecimiento y dolor. Hoy en día la soledad se convirtió en mi única compañera. Cuando la noche cae, el silencio del departamento es abrumador. Su risa, sus caricias, se convirtieron en solo recuerdos lejanos que me atormentan. La vida que había elegido me había llevado a un abismo del que no puedo escapar. El amor que había sentido se transformó en un recuerdo doloroso, y cada día que me despierto, siento el peso de mis decisiones. La noche estaba oscura y la luna apenas iluminaba las calles desiertas. La vida aquí no era fácil, pero había tomado decisiones que me llevaron a este camino. Mi nombre es Valeria, y desde que tengo memoria he vivido rodeada de sombras, donde el miedo y la traición son compañeros constantes. Todo comenzó cuando mi hermano, el único que tenía, se involucró con un grupo de narcos. Al principio pensé que era solo un juego peligroso, algo que podía controlar, pero rápidamente me di cuenta de que el juego era mucho más grande. Lo perdí una noche, un enfrentamiento en la que su vida se apagó como una vela. Desde entonces, el rencor y la venganza se convirtieron en mi motor. Me uní a ellos no por gusto, sino por una necesidad. La vida que conocía se desvaneció, y la única forma de sobrevivir era abrazar la oscuridad. Aprendí a manejar un arma, a negociar, a mirar a los ojos de otros sin parpadear. En este mundo la debilidad no tiene cabida. Las noches se convirtieron en un torbellino de emociones. Las transacciones eran rápidas, y la adrenalina corría por mis venas mientras contaba billetes sucios y firmaba pactos con hombres que no conocía, pero que tenían la misma sed de poder. Un día me encontré en una reunión donde el ambiente era tenso. Las miradas eran frías, y el silencio se rompió solo por el sonido de una botella al caer. De repente un grito retumbó en el aire. Un hombre que había traicionado al grupo fue arrastrado al centro. Su final fue brutal y rápido. El líquido vital manchó el suelo gris, y yo solo podía mirar, paralizada por el horror. Con el tiempo me convertí en una pieza clave de la organización. La gente me temía y me respetaba, pero con ese respeto venía el peso de la culpa. Cada día me despertaba sintiendo el aliento del arrepentimiento en mi nuca, preguntándome si alguna vez podía escapar de esta pesadilla. No había un camino de regreso. El pasado me había atrapado en sus garras. Una noche, mientras esperaba un cargamento, escuché un susurro detrás de mí. Era un joven que no pasaba la mayoría de edad. Él había sido reclutado por el mismo grupo.
Sus ojos reflejaban la inocencia que yo había perdido hace tiempo. En ese momento comprendí que estaba perpetuando un ciclo de caos que nunca terminaría. La vida que había elegido no solo me había destruido a mí, sino que también estaba destruyendo a generaciones enteras. El miedo se apoderó de mí. Sabía que si intentaba salir podría pagar el precio más alto, pero el peso de mi conciencia se hacía insoportable. La última vez que miré al joven, vi mi propio reflejo en su mirada y decidí que debía hacer algo. Una noche, sin que nadie se diera cuenta, me fui de la ciudad y así poco a poco me escapé del país. Hoy en día tengo a mi familia, pero no todo es color de rosa. Sé que tarde o temprano me van a agarrar y solamente espero que me agarren sola sin ellos. Y de mi hermano, cada noche pido por él, deseando que esté a mi lado cuidándome. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todas las mujeres que nos escuchen y hayan llegado hasta el final de este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra mujer del narco. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Relatos nocturnos.